Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista este jueves 12 de mayo, como les anticipé, está conmigo Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es investigación de la tregua. Abraham, bienvenido. Gracias, buenas tardes, un saludo y a ustedes gracias por la invitación. Gracias a usted, Abraham, por tomar la invitación de Informa TVX. Quiero brindarles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a platicar con Abraham en estos próximos minutos. Retomamos los asuntos de seguridad pública y en específico el proceso de investigación que la Fiscalía General de la República comenzó este mes respecto a la tregua realizada entre pandillas en el periodo 2014-2015, aunque está en discusión también que pudo haber iniciado años atrás. El Ministerio Público giró 21 órdenes administrativas, entre los que se involucran a Raúl Mijango, funcionarios de la Policía Nacional Civil, directores de centros penales y miembros del Consejo Criminológico. Por su parte, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, al ser consultado sobre el tema y su vinculación en dicho proceso, cuando ejerció como ministro de Seguridad en la administración de Mauricio Funes, declaró que liderar un proceso de pacificación no es un ilícito y que ellos facilitaron a mediadores ciertas facultades para intervenir y colaborar para contrarrestar la violencia. En los requerimientos fiscales sobre este tema que se han presentado recientemente, destaca el vínculo de Juan Castillo Díaz, uno de los policías actualmente procesados, en la logística y comunicación con liderazgos de las pandillas en los centros penitenciarios, así como el manejo de cantidades oscilantes de fondos para diversas actividades. En ese caso, como les mencionaba, ya está conmigo Abraham Ábrego, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Agradezco nuevamente por estar con nosotros, Abraham, y iniciando directamente con la entrevista. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene FESPAD actualmente del proceso de investigación de la tregua, bueno, le llaman en algunos casos pacificación, que está realizando la Fiscalía General de la República? Bueno, decirte que FESPAD en su momento con la tregua, nosotros lo que criticamos en primer lugar fue la falta de transparencia sobre ese proceso. Nosotros nos pareció que no había un marco institucional legal incluso para respaldar el proceso de tregua, lo señalamos. Y yo creo que lo que se ha dado y lo que se está investigando ahorita, que el fiscal lo ha dicho, no es una investigación propiamente contra la tregua, sino que contra delitos que se pudieron provocar en el marco del proceso de tregua. Y ahí nosotros nos parece que hay que hacer las investigaciones, nos parece bien. Yo creo que si un funcionario ha incumplido el ordenamiento legal o ha generado abusos, lo que amerita es investigarse por parte de la Fiscalía, y lo que está haciendo la Fiscalía creo que es un proceso normal en un Estado de Derecho. Creo que lo que se genera a raíz de la tregua es falta de cobertura legal de lo que se hizo en ese momento, pero también es ciertos abusos que se dieron en ese marco del proceso de tregua que creo que hay que investigar. El fiscal actual ha mencionado que retomando datos o investigación previa de Luis Martínez, el fiscal anterior, todavía no hay suficientes insumos y que tiene que retomar nuevamente el proceso de investigación para desarrollar con más detenimiento este caso, ¿no? Particularmente los ilícitos que se pudieron haber generado en el contexto de tregua entre las pandillas. Sí, lamentablemente, porque hay que recordar que Luis Martínez estuvo bastante tiempo en el proceso de investigación, no se vieron muchos resultados. Y obviamente lo que está diciendo el fiscal revela que no hubo muchos avances en esa etapa. Yo creo que el fiscal debe ser cuidadoso con la investigación, de tal manera de tampoco no generar una cacería de brujas irracional. Yo sé que mucha gente está en contra de la tregua o estuvo en contra de la tregua, pero creo que hay que hacer un proceso racional. Yo creo que en el proceso de tregua hubo mucha gente bien intencionada de generar un proceso de diálogo. Y yo creo que hay que diferenciar, porque una cosa es que uno busca alternativas de diálogo, de mediación con el problema de la violencia, y otra cosa muy diferente, que es lo que se está investigando, es, por ejemplo, el ingreso ilícito en los penales, casos de corrupción. Es decir, eso hay que diferenciarlo. Entonces, yo invito a que la Fiscalía haga su investigación y lo haga con profesionalismo. Haciendo entonces esa distinción, un aspecto son los ilícitos que se pudieron cometer, otro aspecto es la tregua. Entonces me quiero centrar en el tema de tregua. ¿Podríamos considerarla esta como una política pública de seguridad, una medida que el gobierno toma una decisión para echar a andar y ver qué resultados pueden generarse? Yo creo que sí. O sea, si yo veo al secretario general de la OEA respaldando el proceso de tregua en su momento, la Unión Europea incluso en su momento, o sea, varias... me estoy viendo es una política, una estrategia estatal frente al tema de violencia que generó en su momento.
que cometió el error de no darle el suficiente marco legal institucional, porque hay que decir, el marco legal institucional no estaba diseñado como para generar ese tipo de traslados de penales como se hicieron, ¿no? Eso es lo que está investigando. Pero sí es una política de Estado, es una decisión estatal. Aunque el gobierno se resistió a reconocer que participó, el ministro de Seguridad en su momento dijo que era una estrategia de parte del Estado. Entonces yo diferenciaría eso, habría que ver de todo eso que es una decisión política que se hizo con buena intención y lo que habría que separar aquello que ya es, que se da en el marco de ese proceso y ya que genera ilícitos, que sí hay que hacer una investigación. Le hago esa pregunta porque en el recorrido del tiempo, si hacemos una línea del tiempo muy breve, hemos tenido declaraciones ambiguas, muy tímidas en algún momento, que eran, no, nosotros facilitamos condiciones para que aparecieran otras personas, y ahí está el caso del señor Colindres, está el caso del señor Mijango, el caso del señor Luers, entre otros, que propiciaron, ¿no?, este proceso. Luego se menciona que la actual administración, que no tiene ningún tipo de vínculo y no es parte de su política el diálogo ni el acercamiento con grupos de esta índole. Mire, yo lamentablemente considero que la clase política, bueno, no solo el gobierno, el partido, el FMLN, sino que en general los partidos políticos actúan con una énfasis muy cuestionado, pero ligado al tema electoral, es decir, no quieren perder votantes. Entonces yo creo que ahí se ha tenido una actitud muy hipócrita, porque todos los partidos, estamos viendo, han hablado con los pandilleros en determinados momentos. Entonces yo creo que hay que reconocer ese proceso y hay que responder a la ciudadanía transparentemente, reconociendo. Entonces yo lo que veo es una actitud esa de, yo no me meto en este tema porque es un tema, yo no tuve nada que ver. Entonces yo creo que cuando uno está en el funcionariado público, una de sus obligaciones es responder frente a la ciudadanía por lo que hace o lo deja de hacer. Y eso tiene que ser contundente. Entonces, yo creo que el gobierno, los que estuvieron involucrados, deberían ser más claros con la población sobre qué rol jugaron, sobre lo que hicieron, y lo que se hizo mal hay que reconocerlo. Pero todavía veo la clase política muy enfrascada en generar que el otro pierda votos, entonces eso no nos lleva a mucho, porque el debate ya se va entre encontronazos entre un partido y otro, y yo creo que es un problema nacional muy serio como para estar enfrascados todavía en contiendas electorales. Entre el traslape de la investigación que está desarrollando la Fiscalía General de la República, la presentación de los medios de comunicación sobre este caso, hay algo que me llama a mí mucho la atención. De momento está centralizado en personas de ámbito muy operativo, gente del Consejo Criminológico, personas de centros penitenciarios, pero obviamente hay una cabeza, hay una toma de decisiones, hay personas que están involucradas y dicen se ejecuta o no se ejecuta tal medida, se hace o no se hace, y ahí van apareciendo otros nombres, por ejemplo el caso del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés, particularmente, y otras personas que son fuera del entorno gubernamental, pero que participaron facilitando estas medidas, ¿no? Y en ese mismo momento también la discusión que está sobre el rol del presidente en aquel tiempo, de Mauricio Funes. Mire, es una cosa que tenemos que revisar. Yo he tenido conocimiento, todavía nos falta reunirnos con algunas personas que están involucradas en la defensa de algunos funcionarios, sobre todo de un nivel no alto, que están siendo procesadas, pero me parece con poca evidencia. Entonces habría que ver cuál es la estrategia de la Fiscalía. Entonces generalmente ese tipo de estrategias de la Fiscalía que usa es perseguir al pequeño para que hable, para ir en la línea vertical. Pero yo creo que en este caso hay suficiente evidencia, incluso de alto nivel, como para no seguir esa estrategia. Entonces yo por eso decía, hay que ser muy cuidadosos. Hay varios compañeros abogados que están defendiendo y han señalado irregularidades o falta de pruebas, y como que han perseguido a los consejos criminológicos, a los psicólogos, y no han tomado en cuenta que básicamente hay que recordar que hay una línea jerárquica administrativa. Y entonces, cuando se trata de una política de Estado como la tregua, hay una línea. Y entonces no es posible imaginar un funcionario de un nivel como
de medio o bajo que pueda hacer las cosas autónomamente. Entonces, creo que ahorita solo ligar a funcionarios de ese nivel sin la relación con nosotros, me parece que no es racional. Por eso habría que ver cuál es la estrategia de la Fiscalía, si luego va a ir a elevar las investigaciones, pero yo esperaría que no, por eso decía, no fuera una cacería de brujas y que paguen personas que probablemente no tuvieron nada que ver con el proceso, con los ilícitos, y no se haga una buena investigación. Yo esperaría que eso se haga. Entiendo que la gente que está en la defensa está generando recursos para esa investigación, y esperamos que no se haga violando derecho al debido proceso de las personas que están procesadas. Tenemos que hacer una pausa, Abraham, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista conocer el posicionamiento que tiene FESPAD sobre las medidas excepcionales que está implementando en este momento el gobierno de El Salvador, si le parece. Okay. Vamos a hacer una breve pausa. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad, investigación de la tregua. Me acompaña Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este jueves 12 de mayo estamos platicando con Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, sobre la investigación de la tregua que está desarrollando en este momento el Ministerio Público. Regresando entonces a la entrevista, Abraham, y quiero cerrar solo este punto de la tregua, o en términos generales, ¿no? Acercamiento de instancias públicas con pandillas en algo muy concreto. Hace pocos días, el periódico digital El Faro publicó un audio de una reunión sostenida entre Arístides Valencia y representantes de las pandillas, pero también este mismo periódico digital publicó un video en donde había un vínculo, una reunión entre el diputado Ernesto Mason y Salvador Ruano con el tema de las pandillas. Y me gustaría tener su apreciación sobre esto, ¿no? Evidentemente, a nivel de discursos mencionan de que no, nosotros no tenemos ningún tipo de vínculos con pandillas, pero ahora salen a la luz este tipo de videos y este tipo de audios. Y la pregunta es la siguiente: en ese caso, los partidos políticos reconocen a las pandillas como actores políticos, si quieren llamarlo de esta manera, de forma oculta, pero a nivel público no lo van a decir. Yo creo que lo que evidencian los videos es que eso no es nuevo. Yo vengo oyendo que partidos políticos se reúnen con pandillas desde hace, no solo la última elección, de otras elecciones. Entonces, hay que recordar que varios partidos políticos han usado el tema de seguridad como una estrategia electoral, sí, desde la mano dura, etcétera. Entonces, lo que está revelando el video es una práctica que han tenido los partidos de reconocer la autoridad territorial que tienen las pandillas y buscar esos acercamientos. Eso es lo que revela. Entonces, me parece que ahí no hay nadie que está fuera de responsabilidad. Creo que todos los partidos políticos, en la última elección hubo rumores que todos se reunieron con los pandilleros. Entonces yo creo que es una práctica que han seguido los partidos políticos y ahora ya hay evidencia. Y es probable que salga más. Y es probable que salga más. Qué bueno, qué malo, qué ético, no, creo que tenemos que valorarlo socialmente. Que de eso es delito no, es otra cosa, pero sí lo que evidencia es que ha habido un acercamiento, un diálogo de los partidos políticos con gente que está vinculada a pandillas. Y lo que queda claro también es que hay una doble moral en el discurso, porque una manera es no acercarnos a ellos de manera formal, pero en los momentos electorales necesitamos algo a cambio. Entonces, insistía con la idea de actor político, porque ciertamente ellos están pidiendo votos o están pidiendo respaldo electoral. Obviamente su contraparte les va a pedir cosas, que pueden verse en medidas en centros penitenciarios o lo que sea, ¿no? Entonces, ese punto me interesaría tener su apreciación del rol que se puede ver de pandilla como actor político, pero también los partidos políticos, la búsqueda que hacen de estos para tener beneficios. Sí, yo creo que es una cuestión muy pragmática de los partidos políticos y que probablemente deberían valorar este tipo de acercamientos. Yo creo que hay que reconocer que la pandilla, los grupos de pandillas tienen una presencia territorial fuerte y en algunos territorios son la autoridad. A todos les toca hablar con pandillas, empresarios, la gente de las colonias, los directivos comunitarios, las organizaciones, cualquiera que va a trabajar en un territorio donde hay pandillas, habla con pandilleros. Entonces yo creo que eso no es lo que está mal.
Lo que está mal es que los grupos de pandillas se dediquen a la actividad delictiva, que es donde hay que sacar eso que genera violencia. Y los partidos políticos, lamentablemente, siento que están llevando agua para su molino, y básicamente me parece que el énfasis ni siquiera es la preocupación por el problema de la violencia y cómo se busca la reinserción de jóvenes que están en pandillas o que quieren salir de las pandillas, sino que es básicamente el tema de cómo logro yo mayores votos o cómo logro asegurar yo el apoyo de las pandillas. Eso es lo que revelan los videos. Eso me parece que no es ético, como no es ético con las pandillas ni tampoco con otros sectores, porque lo hacen con otros sectores más fuertes, hay que decirlo, con las iglesias incluso, hay mucho acercamiento ahí. Entonces yo creo que es una conducta que a mí no me parece ética, sobre todo por eso, porque en el discurso están casi crucificando al que se atreve a hablar de reinserción, de negociación. Entonces no parece que es una doble moral esa. Me interesa también pensar en esto, Abraham. Sé que hablar de tregua y de hablar de acercamientos con pandillas es decir malas palabras, pero me interesa saber, ¿pasa por ahí la comprensión del problema, por ese acercamiento con pandillas, entender un poco cómo piensan, qué ideas tienen ellos de tratar su situación? Entonces, ¿es viable hablar de esto? Sé que mediáticamente esto es muy congestionado, es muy fuerte decirlo, pero ¿pasa una manera de solución comprendiendo, acercándose y hablando sobre este tema con ellos directamente? Yo creo que sí, cuando uno tiene un problema como en El Salvador, que hay un problema de violencia, tiene que buscar las vías, y no estoy hablando necesariamente del esquema de la tregua, que podría ser una negociación. Una manera. Hay muchas organizaciones, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en los territorios, en buscar acercamiento con los jóvenes y las mismas comunidades para analizar el problema de la violencia y cómo se puede disminuir. Yo creo que hay que darle... Solo plantearlo como un tratamiento criminal, que hay que eliminar la pandilla, ha demostrado con los años que no genera efecto. Entonces es un problema más de carácter social, que tiene que ver una intervención fuerte. O sea, hay mucha gente en pandillas que probablemente no salga de ese ciclo de violencia y no lo vamos a poder evitar, pero yo creo que hay muchos jóvenes que probablemente quieran ingresar a la pandilla o no estén todavía en ella o están, que pueden generar otras alternativas. Viendo los comunicados de las pandillas, algunos plantean como esa expectativa de salir de ese ciclo de violencia y de delincuencia. Entonces yo creo que no hay que convertir en tatú eso. Creo que eso sería negativo, eso es lo que quedaría mal del precedente de la tregua, que hay que criticarla y todo lo que generó, pero creo que eso no nos debe olvidar de que la respuesta propiamente punitiva funciona, pero no es suficiente, ya lo he demostrado en los años, ¿verdad? Entonces creo que hay que buscar una respuesta integral al problema. En los últimos meses o en el último mes estamos escuchando aspectos más de sanción, más castigo, pero no se escucha con la misma resonancia o con la misma fuerza el tema de reinserción, prevención, que digamos son medidas a largo plazo, pero que pueden tocar raíces. De momento aquí solo se quieren tocar las hojas. Sí, fíjese que en eso algo positivo es que la Asamblea Legislativa inició ya hace algunas semanas la discusión del proyecto de ley de reinserción. Sí. Esta es una propuesta que presentó el gobierno y la Asamblea Legislativa ha tenido bien a llamar a diversos sectores para discutir esa propuesta. Eso puede dar un marco institucional legal para los procesos de reinserción que me parece positivo. Entonces se va caminando todavía muy poco en ese tema, en la prevención, pero creo que hay que empujar más ese tema, se necesitan más recursos para alternativas. Es un camino más largo, porque el proceso de prevención no genera resultados a corto plazo. Se necesita una intervención continua, con muchos recursos, permanente, pero con una mira, yo creo que a mediano o largo plazo se ven resultados. Pero si uno quiere bajar los índices de violencia de una semana a otra, con los niveles que tenemos acá, creo que no es realista, solo con una medida. O sea, hay que tener paciencia para esos resultados, pero yo creo que invirtiendo más en el tema de la prevención,
reinserción, creo que a mediano plazo se pueden lograr buenos resultados. Abraham, otro de los temas que me gustaría que platicáramos en estos minutos es, siempre en el marco de las medidas excepcionales, una de las preocupaciones que están sobre esto es los abusos de autoridad y medidas extrajudiciales que agentes policiales y efectivos del ejército podrían realizar. Y justo hace un par de días se presentó una comisión que verificará el respeto de los derechos humanos, configurado por personas, ¿no?, del órgano ejecutivo, pero también el procurador para la defensa de los derechos humanos. Y me gustaría tener el posicionamiento de FESPAD, conocer ese posicionamiento de la expectativa que tiene el trabajo de esta comisión, o considera que es solo una forma para disminuir las demandas o los mensajes que pueden dirigir organizaciones no gubernamentales que promueven o están en la defensa de los derechos humanos. Fíjese que ese es un compromiso que adquirió el señor canciller en la audiencia temática que se sostuvo en abril con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que promovimos varias organizaciones por el tema de abusos policiales. Primeramente mi reacción es positiva que se ha creado esa comisión. Yo esperaría que realmente haga una investigación profunda, y hay varios casos, porque creo que es muy grave que el Estado siga ese camino de represión y de limpieza, que si no lo controla, eso para mí genera más violencia que la que resuelve. Pero inicialmente veo como positivo. Nosotros, en la medida que podemos aportar a ese proceso de investigación en esta comisión, nos parecería importante y le vamos a dar seguimiento. Justamente hacía esta pregunta porque FESPAD lleva seguimiento a algunos casos de desapariciones, entonces la preocupación que ustedes pueden tener ante medidas que, en un escenario de medidas excepcionales y otorgar más atribuciones o más posibilidades de reaccionar en política pública en materia de seguridad, se pueden dar este tipo de abusos. Sí, yo creo que lo que nos lleva es que hay medidas que, bueno, no solo el gobierno, hay también otros partidos políticos que cada vez están proponiendo medidas más irracionales, estados de sitio más generalizados, intervenciones. Entonces yo creo que por la misma quizás desesperación del tema de la violencia, a veces recurre a ese tipo de medidas que en la práctica no generan muchos efectos. Entonces, sobre todo dar más atribuciones, por ejemplo esa que han quitado el control judicial para la detención de menores, me parece que es negativo, viola las convenciones internacionales, incluso hay algunos que quieren modificar la edad de penalización de los jóvenes. Entonces, nuestra opinión es que ese tipo de medidas represivas que no llevan a la resolución del problema está demostrado con hechos en el pasado que no genera una disminución de la violencia. Y lo que está generado, y vemos en la práctica, es que genera abuso policial y militar. Entonces, tenemos nosotros, con los casos de la Procuraduría, pero tenemos incluso varios casos nosotros de casos de ejecución extrajudicial, el caso de Armenia, de 3 jóvenes desaparecidos, pero también tenemos testimonios de prácticas de torturas por parte de la policía en los territorios, de detenciones arbitrarias, de registros y allanamientos arbitrarios, que creo que ahora que se ha creado la comisión nos da una posibilidad de canalizar este tipo de denuncias. En su momento hemos informado a las autoridades policiales de este tipo de abusos. Entonces esperamos que esta comisión agilice la resolución de estos casos. Estamos cerrando la entrevista, Abraham, solo una última pregunta. Usted hizo la mención del caso de Armenia. ¿Qué ha pasado en ese hecho? Bueno, fíjese que lamentablemente a nuestro juicio existía suficiente prueba en el proceso de que los efectivos militares habían cometido el delito de desaparición forzada. Lamentablemente el criterio de la jueza fue que los jóvenes se habían ido con los militares por su propia voluntad. Nosotros no hemos estado de acuerdo con el criterio de la jueza, por eso apelamos a la Cámara. Sin embargo, nos hemos encontrado con la sorpresa que la Cámara ratificó la decisión de la jueza y hemos ido hasta la Sala de lo Penal con un recurso de casación, que es el último, para ver si la Sala de lo Penal modifica. Pero sí, para nosotros es un caso grave, es el caso de desaparición forzada, y esperamos que la Sala de lo Penal rectifique, porque para nosotros hay suficiente prueba de que los efectivos militares condujeron a los jóvenes
no bajo su voluntad y que eso constituye el delito de desaparición forzada. Hasta ahora las autoridades no han reconocido eso y los jóvenes no han aparecido hasta ahora. ¿Y este caso podría ser discutido en el seno de esta Comisión Verificadora de Derechos Humanos o de posicionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Me parece, aunque esté judicializado, me parece que sería un buen caso para analizar la intervención de tanto no solo de la policía, sino que de los efectivos militares. Perfecto, Abraham. Gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Estuvo con nosotros Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPA, del tema que platicamos, investigación de la tregua y también alguna evaluación sobre las medidas excepcionales en materia de seguridad pública que se están implementando en este momento. Permítanos una pausa y continuamos con más en Infórmate BX, primera emisión. Regresamos.